supuesto, Carmen Güerri, que cuando empezaste a hablar dijiste el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santo no sé, Espíritu tampoco, pero lo cierto es que es real. Voy a hablar en castellano, en español. No hay nadie más galleguista que yo, ni más amante del gallego que yo, ni más reivindicativo de Galicia que yo, pero el castellano, el español, es una de las 3 lenguas oficiales en Guinea Ecuatorial. La domina el 87,7% de la población. Es el único país de África donde es lengua oficial todavía hoy el castellano. Y digo esto porque, hablando de Ourense, o de concellos pequenos, soy concejal de un ayuntamiento como el de Esgos, por eso todo lo que estamos diciendo de la pujanza y de los proyectos y la capacidad para proponer cosas como esta, que no tarde ni una milésima de segundo en decir que sí, porque hay una cosa muy importante: los ayuntamientos tienen sus gobiernos son democráticos y legítimos y hacen sus proyectos, y es eso lo que obedece al apoyo electoral que tienen aquellos que gobiernan, y mi obligación es aceptar y ni siquiera opinar, aunque voy a opinar sobre esta infraestructura cultural que, ojo, no es solo muy importante para Quintela, aparte de los recursos naturales que tiene, del patrimonio cultural, que también es sobresaliente, sino también para la comarca de Zanova y para la provincia de Ourense. Y para a toda a xente desta zona. Xa unha planta de cacao e están aí tamén os braceiros, que despois explicaremos un poquinho para que serán.